Área de salud. ¿Qué es lo más terrorífico que has visto en el hospital? He trabajado en el área de información de varios hospitales por años, especialmente en turnos de noche. Ves de todo, desde el caos de emergencias hasta la calma tensa de las madrugadas. La mayoría es rutina, pero a veces pasan cosas que te hacen dudar de si la fatiga te está jugando una mala pasada, o si hay algo más. Esto fue hace unos años, en un hospital relativamente grande pero antiguo, con pasillos que parecían interminables y con esa iluminación fluorescente que nunca acaba de ser del todo brillante. Era un martes por la noche, pasada la medianoche, y la mayoría del personal de enfermería y residentes estaba en sus estaciones o haciendo rondas tranquilas. Mi trabajo es básicamente ser el primer punto de contacto, dar direcciones, verificar visitas, esas cosas. Estaba yo en mi cubículo, con el ordenador parpadeando y el café ya frío, cuando vi a una mujer mayor, de unos 70 y tantos años, en una bata de hospital impecable, parada al final del pasillo principal, cerca de los ascensores. Su espalda estaba hacia mí, mirando hacia un cuadro abstracto horrible que nadie en el hospital entendía. Pensé, oh, una paciente que se ha levantado a caminar, seguro se perdió. Esto es bastante común, así que me levanté para ofrecerle ayuda. Disculpe, señora, le dije mientras me acercaba. ¿Necesita ayuda para encontrar su habitación o a alguna enfermera? No hubo respuesta. Me acerqué un poco más. Ella seguía inmóvil, mirando el cuadro. Su pelo era de un blanco brillante, recogido en un moño bajo. Señora, insistí, ahora a unos 10 metros de ella. ¿Está bien? ¿Quiere que la lleve de vuelta a su habitación? Todavía nada. Ni un parpadeo, ni un movimiento. La piel se me puso de gallina. No porque diera miedo, sino porque era demasiado quieta. La iluminación del pasillo parecía hacerla casi translúcida en los bordes, pero seguro era mi imaginación por el cansancio. Decidí ir hasta ella. Justo cuando estaba a punto de dar el último paso para tocarle el hombro, la vi. Una enfermera, Laura, la conocía bien. Venía del lado opuesto, con una pila de expedientes. Laura, ¿conoces a esa paciente?, le pregunté, señalando a la mujer. Lleva un rato ahí parada y no responde. Laura se detuvo, entrecerró los ojos y miró hacia donde yo señalaba. Me miró de vuelta con una expresión de perplejidad. ¿Qué paciente? ¿Mi usuario aquí?, preguntó. No hay nadie ahí. Volteé. El final del pasillo estaba completamente vacío. Ni la anciana, ni la bata de hospital, ni el cabello blanco, nada. Solo el feo cuadro. Me quedé helado. Laura notó mi cara. Estás viendo fantasmas, amigo. Llevas demasiadas noches. Se rió y siguió su camino. Yo me quedé ahí, en medio del pasillo, mi corazón latiendo fuerte. Sabía lo que había visto. La vi claramente, nítidamente, no como una sombra. Fui a la estación de enfermeras y pregunté si algún paciente mayor de unos 70 años, con pelo blanco y que pudiera deambular, se había perdido. Buscaron en los registros. Nadie encajaba con esa descripción en esa planta, ni había ningún reporte de paciente desorientado. Siguiente historia. Mi trabajo en el hospital es en el área de información, en el turno de noche. Ya les conté lo de la paciente que desapareció. Esa fue visual. Esta vez, fue una ausencia de sonido, y me heló la sangre de otra manera. Esto pasó en la misma planta, meses después de lo de la anciana. Había un sistema de alarmas para las habitaciones. No el monitor de signos vitales, sino un botón que los pacientes podían presionar para llamar a una enfermera. Cuando se activaba, sonaba un pequeño ding-dong en la estación de enfermería y se encendía una luz sobre la puerta de la habitación, además de mostrar un número en la pantalla de la estación. Era un sistema de los de antes, muy fiable, nunca fallaba. Esa noche, la planta estaba muy tranquila. Era una zona de recuperación posquirúrgica, así que la mayoría dormía o estaba bajo sedantes ligeros. La enfermera de turno, Mónica, estaba en la estación, tecleando algo en el ordenador, y yo estaba con mi habitual café frío, revisando unos reportes. De repente, la luz de la estación de enfermería parpadeó. Era la habitación 412. Mónica, 412, le dije señalando la pantalla.
Mónica levantó la vista, frunció el ceño. Raro, no escuché el ding-dong. Es verdad. La alarma siempre emitía un sonido suave pero audible. Esta vez, solo se encendió la luz y apareció el número. Como si la parte sonora del sistema hubiera fallado. Capaz fue un error, o el botón se quedó pegado, supuse. Es más común que alguien presione por accidente a que falle el sonido. Mónica, con un suspiro de resignación, se levantó. Voy a ver qué quiere. Seguro se le cayó el control, o tiene sed. Observé cómo Mónica caminaba por el pasillo, su figura encogiéndose a medida que se acercaba a la habitación 412. La luz sobre la puerta de la habitación seguía encendida, roja y constante. Cuando Mónica llegó a la puerta, no esperó. Abrió de golpe. Lo que siguió fue un silencio que fue mucho peor que cualquier grito. Mónica entró y se quedó completamente inmóvil por un segundo. Luego, la escuché, con un tono que nunca le había oído antes, una mezcla de sorpresa y terror absoluto. Código azul. Habitación 412. ¡Rápido! Dejé todo y corrí hacia allá. Residentes, otros enfermeros, todos empezamos a movernos frenéticamente. Cuando llegué a la puerta de la 412, Mónica ya estaba sobre la cama, iniciando maniobras de reanimación cardiopulmonar, RCP. La paciente, una señora de unos 60 años que había sido operada de algo menor el día anterior, estaba azul. Completamente cianótica. No respiraba. No tenía pulso. Había entrado en paro cardíaco. Estuvieron un buen rato con ella. Los médicos llegaron corriendo, el carro de reanimación, el desfibrilador, la estabilizaron, pero la situación fue crítica. La llevaron a la UCI inmediatamente. Una vez que la adrenalina bajó y la planta volvió a la normalidad, Mónica regresó a la estación, temblando un poco. ¿Estás bien?, le pregunté. Sí, es que... el susto, dijo. Pero, ¿por qué no sonó la alarma? Si hubiera sonado, quizás la habría escuchado antes. Fue entonces cuando nos dimos cuenta. La alarma de la habitación 412 no es que no hubiera sonado. Es que, si la señora estaba en paro y dejó de respirar, ¿quién la activó? Un paciente en esa condición no puede presionar un botón. Miramos el monitor de la estación. La luz de la 412 seguía parpadeando. Y no había un registro de alarma cancelada en el sistema. Era como si el botón hubiera sido presionado justo en el momento en que ella caía, pero no por ella. Nunca supimos qué activó esa alarma silenciosa. ¿Un espasmo final? ¿Un último aliento que rozó el botón? ¿O algo más, ayudando a la señora en sus últimos momentos para que la encontraran? La paciente sobrevivió, por cierto, gracias a que Mónica actuó al instante. Pero ese ding-dong que no sonó y esa luz que solo apareció me dejó pensando en las coincidencias o las intervenciones. Siguiente historia. Me dejó pensando mucho, porque no fue en un pasillo oscuro ni en una sala de espera solitaria, sino en un lugar lleno de color y usualmente alegría, la sala de juegos de pediatría. Esta sala estaba en el 5º piso, justo al final de un pasillo, lo que la hacía un poco apartada. Durante el día, era un paraíso de juguetes, libros y risas de niños. Por la noche, cuando todos los pequeños pacientes dormían, o eso esperábamos, se convertía en un espacio tranquilo y generalmente oscuro, salvo por la luz de emergencia. Una madrugada, como a las 2:00 am, mi supervisor de turno me pidió que fuera al 5º piso para revisar si el aire acondicionado de la sala de juegos estaba apagado. Había habido quejas de que hacía mucho frío en esa zona, y querían asegurarse de que no afectara a los niños de las habitaciones cercanas. Tomé el ascensor y me dirigí al pasillo. Estaba completamente en silencio, salvo por el zumbido de los aparatos médicos en las habitaciones. Llegué a la puerta de la sala de juegos. Estaba cerrada, como siempre. La pequeña ventana de la puerta mostraba una oscuridad casi total dentro. Abrí la puerta lentamente para no hacer ruido. Se escuchó un ligero crujido. Apenas entré, sentí un frío inusual que no era del aire acondicionado. Un frío denso, como si el ambiente hubiera cambiado abruptamente. El aire acondicionado estaba apagado. Ya iba a salir, pero me quedé quieto. Me pareció escuchar algo. Un susurro muy suave. Era como el murmullo de una conversación, pero tan bajo que apenas podía discernirlo. Venía del centro de la sala.
donde estaban los estantes de juguetes. Me esforcé por escuchar. Los susurros continuaron, intermitentes. Era como si dos niños estuvieran hablando en voz baja, compartiendo un secreto. Pero, ¿qué hacían dos niños despiertos y en la sala de juegos a esa hora? Era estrictamente contra las reglas que los pacientes estuvieran fuera de sus habitaciones por la noche. Además, no vi ninguna silueta. La oscuridad era casi total. Pensé en encender la luz, pero algo me detuvo. No quería asustar a nadie, si es que había niños ahí. Decidí que, si había alguien, saldrían al sentir mi presencia. Me quedé inmóvil, observando la oscuridad. Los susurros siguieron por unos segundos más, y luego se detuvieron abruptamente. Reinó un silencio aún más pesado que antes, y el frío se intensificó. Fue entonces cuando escuché otro sonido, muy débil, pero claro. El sonido inconfundible de un juguete de madera balanceándose suavemente, como los caballos mecedora antiguos o un tren de juguete que se mueve de un lado a otro, solo una vez. Clac, clac. Mi corazón empezó a martillar. No había viento. No había corrientes de aire en esa habitación sellada. No había niños visibles. Y no se suponía que hubiera nadie. Un escalofrío me recorrió de la cabeza a los pies. Decidí que había verificado el aire acondicionado lo suficiente. Cerré la puerta de la sala de juegos suavemente, tan rápido como pude sin hacer ruido. Regresé al ascensor y bajé al lobby principal, con el sudor frío en la espalda. Cuando llegué abajo, le reporté a mi supervisor que el aire acondicionado estaba apagado. No mencioné los susurros ni el juguete. Me habría tomado por loco. Nunca volví a entrar solo a esa sala de juegos de noche. Y hasta el día de hoy, me pregunto quién o qué estaba jugando en la oscuridad de ese cuarto, y qué secretos se susurraban en el silencio de la madrugada. Siguiente historia. Soy guardia de seguridad nocturno. Llevo 5 años en este jale, y casi todo el tiempo es aburrido a morir. Pero este hospital, este es diferente. Está en medio de la nada en Veracruz, rodeado de pura selva y cañaverales. El edificio es viejo, de esos que huelen a desinfectante rancio y humedad, incluso con todo limpio. Mis turnos son de 12 horas, solito, y el silencio de la noche aquí es espeso. Tan espeso que a veces escuchas cosas que no deberían tener sonido. La historia que les voy a contar pasó hace como 6 meses. Era una noche de luna llena, esas en las que la luz se cuela por los ventanales y hace sombras raras. Mi rutina es hacer rondas cada 2 horas. A las 2:00 am, me tocaba la ronda por el piso de maternidad y pediatría, que está en el 2º nivel. Es una zona que casi siempre está vacía de visitas a esas horas. Solo las enfermeras de guardia y los bebés en cuneros. Subí las escaleras, evito el elevador cuando puedo. Hace ruidos muy raros. El pasillo de maternidad estaba oscuro, con solo las luces de emergencia y las del puesto de enfermería encendidas a lo lejos. Mientras caminaba, algo me golpeó. Un olor. No era el típico olor a hospital, ni a desinfectante. Era un aroma dulce y potente a jazmín. Y no había jardín de jazmines cerca, ni enfermeras con perfume así de fuerte. Era como si alguien hubiera roto un frasco de esencia pura justo ahí en el pasillo. Pensé, qué raro. ¿Alguien se puso loción o qué? Pero el olor era demasiado fuerte y específico. Seguí caminando, olfateando, tratando de localizar la fuente. El aroma era más intenso cerca de la habitación 203, una de las habitaciones de labor de parto que, de hecho, estaba vacía esa noche. La puerta estaba entreabierta 1 centímetro, y el olor parecía salir de ahí. Me acerqué con cautela. A veces, las enfermeras dejan ventanas abiertas o algo. Me asomé por la rendija de la puerta. La habitación estaba a oscuras. Solo la luz de la luna que entraba por la ventana. No vi nada fuera de lo común. La cama sin sábanas, los equipos médicos apagados. Pero entonces, lo escuché. Un llanto de bebé. Muy bajito, casi inaudible, como si viniera de dentro de la habitación 203. Pero muy, muy tenue. Mi corazón se me subió a la garganta. ¿Un bebé en una habitación vacía? Imposible. Los recién nacidos están en cuneros o con sus madres, no en una sala de labor. Y si hubiera un bebé,
Las enfermeras estarían ahí. Me armé de valor, o de la estupidez del sueño, no sé, y empujé la puerta para abrirla del todo. Entré. La habitación estaba completamente vacía. La cama seguía sin sábanas, la ventana cerrada. El llanto cesó al instante. Y, lo más extraño de todo, el olor a jazmín desapareció por completo, como si nunca hubiera estado ahí. El aire volvió a oler a hospital viejo. Recorrí la habitación con mi linterna, alumbrando cada rincón. Bajo la cama, en el baño, en los closets. Nada. Ni rastro de bebé, ni de flores, ni de nada. Salí de la habitación, cerrando la puerta. Me quedé un rato en el pasillo, con mi linterna apuntando al suelo, tratando de entender. El silencio era total. El olor no regresó. Cuando terminé mi ronda, pasé por la estación de enfermería. Oigan, ¿no sintieron un olor a jazmín súper fuerte hace un rato por el pasillo? Pregunté casualmente. Las enfermeras se miraron. No, para nada. ¿Por qué? Preguntó la jefa de turno. Ah, por nada. Pensé que venía de alguna loción. Mentí. No quise mencionar el llanto de bebé ni la habitación 203. No me iban a creer y me iban a mandar a descansar. Pero desde esa noche, cada vez que paso por ese pasillo en mi ronda de las 2:00 AM, el aire se siente un poco más frío. Y siempre me pregunto quién estuvo en la 203, dejando ese rastro floral y ese llanto tan tenue en la oscuridad de la madrugada en este hospital en medio de la nada.